mi nombre es Javier Oliva. Mi grupo está conformado por Sebastián Álvarez, Camila Saavedra y Franco Tornini. Somos alumnos del curso de Físico-Química de la Universidad de Atacama y en este video daremos a conocer el tema de la tensión superficial. A continuación les daré una introducción sobre el tema. Interfase: aquella región en el espacio en la cual el sistema como un todo sufre una transición de una fase a la otra. O también se puede definir como la región a través de la cual las propiedades intensivas del sistema cambian desde aquellas correspondientes a una fase hasta las de otras fases. Si la interfase no tiene una energía libre positiva, no puede existir como una frontera estable entre dos fases. Para que la interfase sea estable, debe tener una energía libre positiva interfacial tal que se deba realizar trabajo para aumentar la interfase. En caso contrario, y de no existir otras fuerzas externas como la fuerza de la gravedad que separa las fases por densidad y otros factores, entonces factores aleatorios como el movimiento browniano distorsionan la interfase hasta que las fases se mezclan. Mi nombre es Franco Tornini y vamos a hablar de la tensión superficial. En teoría, se denominan fenómenos superficiales a los fenómenos físicos en los que intervienen de forma fundamental las moléculas que se encuentran en la superficie de separación de dos medios no visibles. En particular, estos medios diferentes serán en esta práctica un líquido y la atmósfera. La energía de las moléculas del interior del líquido es diferente de la energía de las moléculas de la superficie, pues esta última solo está ligada a otras moléculas del propio líquido. Por un lado, la superficie divisoria. Se llama energía superficial a la diferencia entre la energía de todas las moléculas junto a la superficie divisoria de los medios y la que tendrían que hallarse estas moléculas en el interior de su respectivo fluido. Esta energía superficial es por tanto la proporcionalidad, el área de la superficie divisoria. A este coeficiente de proporcionalidad gamma, que depende de la naturaleza de los medios en contacto y de la temperatura, se denomina coeficiente de tensión superficial. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido esté cohesionado. Cuando hay una superficie, las moléculas que están justo debajo de la superficie sienten fuerza hacia los lados, horizontalmente y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay molécula encima de la superficie. El resultado es que las moléculas se encuentran en la superficie y son atraídas hacia el interior de este. Para algunos efectos, esta película de moléculas superficiales se comporta en forma similar a una membrana elástica tirante, como la goma de un globo, por ejemplo. De este modo, es la tensión superficial la que cierra una gota y es capaz de sostenerla contra la gravedad mientras cuelga desde el gotario. Ella explica también la formación de las burbujas. Curvatura de interfaces. Dentro de los efectos importantes de la superficie de la energía superficial, causa la diferencia de la presión a través de la superficie curvada.
Consideraremos un sistema informado por un capilar introducido en un líquido a través en el cual se sopla una burbuja en un gas inerte. Con este paso determinamos la presión de equilibrio para mantener una burbuja en un determinado radio dentro del líquido. Como se genera una interfaz líquido-gas, al aumentarse el área de este, se incrementa la energía superficial. Esta sería la única resistencia de la expansión de la burbuja. Y dentro del equilibrio, el trabajo de la expansión debe ser igual al aumentado de la energía superficial. Hola, mi nombre es Camila Saavedra y le hablaré sobre la termodinámica de las interfaces. En termodinámica se define como fase una región del espacio con propiedades intensivas como presión y temperatura. Si tenemos dos fases en contacto, deben diferenciarse en alguna de estas propiedades y por lo tanto debe existir una zona de transición donde las propiedades cambian, desde su valor en una fase hasta el valor que adquieren en otra. Se denomina interfase a la región tridimensional de contacto entre dos fases, alfa y beta, en las que sus propiedades varían desde las correspondientes a la fase alfa hasta las que de la fase beta. Por ejemplo, si tenemos agua en contacto con su vapor de equilibrio térmico igual a la temperatura y mecánico igual presión, la propiedad concentración cambiará desde un valor alto en la fase líquida hasta un valor muy bajo en el vapor. La interfase es, por tanto, de una región no homogénea cuyas propiedades intensivas, en este caso la concentración, cambian con la posición. ¿Qué ocurre desde el punto de vista molecular? Todas las moléculas comprendidas por debajo del plano H sub I tienen un mismo entorno y forman parte exclusivamente de la fase alfa. Del mismo modo, las moléculas situadas por encima del plano tienen un mismo entorno y forman la fase beta. Sin embargo, las moléculas situadas en la región tienen un entorno molecular distinto al de las moléculas que están en el interior de cada fase. En el caso de que las fases en contacto sean un líquido y su vapor, la densidad que rodea a las moléculas de la interfaz no sería ni tan alta como en el interior de la fase líquida, ni tan baja como en la fase gaseosa. En la mayoría de los sistemas, la fracción de moléculas en la región interfacial es muy pequeña y la influencia sobre las propiedades del sistema es predecible. Normalmente el espesor de la región interfacial se limita a unos pocos diámetros moleculares, normalmente de 3 a 4 capas de moléculas, e implica por tanto a una proporción pequeña de moléculas del sistema. Existen, sin embargo, sistemas con una fracción significativa de moléculas en la superficie. Los efectos de la interfase serán notables en sistemas con mucha superficie, coloides, sólidos porosos, como las zeolitas, o dispersiones también. Serán decididas en aquellos procesos que tienen lugar únicamente sobre superficie, corrosión, reacciones sobre electrodos, membranas celulares. Muchas aplicaciones químicas en la industria se basan en fenómenos superficiales: adherencia, lubricación, detergencia. Los fenómenos de superficie implican al menos una fase condensada, sólido o líquido, ya que entre dos gases las interacciones son tan débiles que las moléculas apenas notan cambio al pasar del interior de una fase a una posición superficial. La adhesión dispersiva. En la adhesión dispersiva, dos materiales se mantienen unidos por las fuerzas de Van der Waals. La atracción entre dos moléculas, cada una de las cuales tiene regiones de carga positiva y negativa. En este caso, cada molécula tiene una región de mayor carga positiva o negativa que se une a la siguiente de carga contraria. Este efecto puede ser una propiedad permanente o temporal debido al movimiento continuo de los electrones en una región. En la ciencia de superficies, el término adhesión siempre se refiere a una adhesión dispersiva. En un sistema sólido, líquido, gas normal, como una gota de un líquido sobre una superficie rodeada de aire, el ángulo de contacto es usado para cuantificar la adhesividad.
En los casos donde el ángulo de contacto es bajo, la adhesión está muy presente. Esto se debe a que a una mayor superficie entre el líquido y el sólido conlleva una energía superficial mayor. La adhesión electrostática. Algunos materiales conductores dejan pasar electrones formando una diferencia de potencial al unirse. Esto da como resultado una estructura similar a un condensador y crea una fuerza electrostática atractiva entre materiales.